Báscula, el peso de las ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a quien nos escucha por 1070 de AM. Muy buenas noches a quien nos verán por C7 Noticias a las 11 de la noche. Y muy buenos días a quien nos escucharán mañana a las 6 de la mañana por C7 Radio. Esta es La Báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Hoy es martes de la otra versión. Estos martes que nos gustan tanto, porque bueno, pues siempre hay otra narrativa, otro discurso, otros hechos que aquellos que el gran número de los medios de comunicación, los actores políticos, se ponen de acuerdo para hacernos creer, o nos quieran hacer creer, o por lo menos se ponen de acuerdo en informar, en el menor de los casos. Entonces, hoy vamos a hablar de 4 temas muy interesantes. El primero es pues cómo Obama en el final de su mandato sube el nivel de agresión hacia ciertos países, en este caso a Venezuela, como no lo había subido ninguno de los Bush, ni siquiera Bush padre, ni siquiera Bush hijo, utilizando medidas que, si bien no son la guerra, parecieran, por lo menos en diplomacia, prácticamente un paso antes de. Así es. Eso por una parte. Y después hablaremos de eso en el bloque 1 y 2. El bloque 3 hablaremos del fresquecito, acaba de salir del horno, nombraron por más de las 2/3 partes del Senado a Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y vamos a hablar un poco de toda la controversia y la polémica que se generó en este nuevo nombramiento del que ya es nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, finalmente estaremos hablando de Hipólito Mora y las autodefensas. Hipólito Mora, que bueno, pues fue detenido, fue liberado el día de ayer, ha hecho una serie de declaraciones, pero entre ellas, por lo menos a mí me llamó la atención, que quiere ser diputado plurinominal por Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues hay toda una historia que también veremos quién es Hipólito Mora, de las autodefensas, de las guardias civiles y cómo se fue dando todo este proceso en Michoacán. Entonces, doctor, si te parece bien, estamos con el doctor Jaime Tamayo, perdón, doctor, no te presenté. Y bueno, pues doctor, empezamos con Venezuela. Así. Emergencia nacional. Venezuela es una emergencia nacional para Estados Unidos, dijo Obama. Sí, así es. Incluso dijo que era una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior. Es decir, amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, como si a los miles de kilómetros a los que está Venezuela pudiera tener armas nucleares estratégicas apuntadas sobre Washington, ¿no? Sí. Sí, esto no lo han hecho con Corea, que sí tiene armas nucleares, sí, apuntándolas. Aunque no tiene el alcance, pero es una declaración prácticamente de una amenaza de intervención militar. Sí. Hay que recordar que ha sido, el gobierno de Obama se ha caracterizado por un intervencionismo muy fuerte, del que no se podía esperar de una figura como él, que llega haciendo una crítica muy fuerte a las intervenciones en Irak y en Afganistán de Bush, y realmente no solo no cumple las promesas que hizo, sigue con tropas en Afganistán, sigue bombardeando Irak, pero no solo eso, destruyó Libia, el estado que tenía el mayor desarrollo humano en África. Hoy está convertido en ruinas, en manos del Estado Islámico, una parte, con aliados precisamente del gobierno de Obama, que llegaron incluso a ser uno de ellos el alcalde de Trípoli, un alto dirigente de Al Qaeda en Libia, lo que eran los comandos libios de combate islámico, señalados así por la ONU, y que hoy se encuentra incluso en la lista de Interpol, precisamente por sus acciones terroristas ahora en Egipto, desde Trípoli, y que, bueno, pues Libia totalmente destruido, la intención de tumbar al gobierno legal de Assad, del presidente Assad en Siria, el golpe de Estado que fue promovido por los Estados Unidos con una gran cantidad de recursos y con la intervención directa de personajes, lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, de personajes de la política norteamericana, incluso una subsecretaria, una figura como el ex candidato a la presidencia por los republicanos, etcétera, que derrocó al gobierno legal y legítimo de Yanukovych y que impuso pues un gobierno incluso con aliados nazis, neonazis,
y que pareciera muy similar a lo que hoy se está viviendo en Venezuela. ¿Sí? O lo que quieren plantear. De hecho, las sanciones que se están planteando ahorita para Maduro no difieren prácticamente nada a las sanciones que se pusieron contra Yanukovych y cuando se promovió lo que se conoció como el movimiento del Maidán, que en realidad fue un movimiento en buena medida promovido desde fuera y que terminó pues con el golpe de Estado, ¿no? Hubo un intento de golpe de Estado hace unos días en Venezuela, en el que estuvieron implicados varios miembros del ejército, sobre todo de las Fuerzas Armadas, y un alcalde, algunos otros miembros de la oposición. Cuando Maduro puso en evidencia que las llamadas que convocaban a este golpe provenían de Washington y le reclamó a Obama, la respuesta de Obama fue señalar que Caracas, que el gobierno de Venezuela, que Venezuela misma, es una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional. Yo no sé en qué consiste esto, lo que sí sé es que lo que pueda pasar es que pretenda Obama hacer lo que algunos de sus predecesores hicieron, por ejemplo, en Granada. Hay que recordar la invasión a este pequeño, minúsculo país de las Antillas, o en Panamá, ¿sí? Cuando fueron a tomar preso a un ex aliado, ex agente de la CIA, que se había independizado de ellos, Noriega, precisamente, y que había mantenido ya una distancia de ellos, y entonces invaden Panamá. Es decir, pareciera que para allá quiere apuntar las cosas, pero aquí lo interesante es que esto provocó una reacción de América Latina, une sobre todo al sur, al ALBA y a UNASUR, a manifestarse en contra, y esperemos que CELAC también se manifieste en contra pronto. Regresamos en un minuto, seguimos con este tema. Sobre todo quiero abordar en qué consiste esta emergencia nacional, porque bueno, pues son poderes extraordinarios los Así que es. con este nombrecito, con estas dos palabras puede ejercer el presidente de Estados Unidos. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Estamos en La Báscula. Hoy es martes de la otra versión. Estamos con el doctor Jaime Tamayo. Estamos hablando de esta emergencia nacional que se le ocurrió a Obama decretar en estos últimos días contra Venezuela. ¿Qué es esta emergencia nacional? O declarar la emergencia nacional es un acto jurídico específico en Estados Unidos, donde el presidente, a partir de que la declara, puede ir más allá de lo que le aprobó el Congreso a la hora de dictar sanciones. Normalmente Bush, por ejemplo, acudía a su Congreso y le decía, oye, quiero ir a la guerra a tal lado, te autorizamos que vayas a la guerra. Pero resulta que en este caso, quiero dictar sanciones económicas contra tal país, el Congreso le aprobaba que fueran las sanciones económicas. Pero aquí, este asunto de la emergencia nacional le permite no solo ir contra países en general, sino contra personas en específico, congelar sus bienes en Estados Unidos, ¿sí? Que esa es la parte, a mí me llamaría la atención, estos 7 personajes contra los cuales se dictaron las sanciones, pues han de tener un varo en Estados Unidos, no deben ser ningún pobretón. No necesariamente, ¿No? No. Obama siempre saca eso, lo hizo también contra los rusos, hasta por ahí alguno de ellos dijo, bueno, pues díganme cuánto tengo, ¿no? Este tipo de sanciones las aplicó contra Ucrania antes del golpe de Estado, como dije, para crear las condiciones, aparte de la guerra económica, un modelo muy similar al de Venezuela, y contra Rusia. El entorno, digamos, más cercano a Putin se encuentra en una situación similar, ¿no? Okay. Entonces, sí, obviamente, los que son empresarios, pues sí pueden tener recursos. Pero esto es Latinoamérica, ¿no? Acá es más normal que haya una lógica de corrupción. Habrá algunos quizás, pero es más una cuestión simbólica. Sí. Es decir, no los vamos a dejar entrar, bueno, pues, pero los vamos a dejar entrar y nos vamos a quedar con sus bienes. Así es, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues es un tema. Ahora dice Obama, estamos comprometidos en hacer avanzar el respeto por los derechos humanos, en proteger las instituciones democráticas y el sistema financiero de Estados Unidos de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela, subrayó la Casa Blanca. O sea, somos el policía del mundo. Eso es lo más grave, es decir, primero, si hay un gobierno que ha sido reconocido
que llegó de manera, electo de manera democrática, es precisamente el gobierno venezolano, tanto el de Chávez como el de Maduro. El órgano de observación internacional. Algunas sombras en la elección. En la elección no. ¿Te acuerdas que el día, aquel tema donde estaba el Tribunal Electoral, o sea, termina a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche están diciendo ya? ¿Voy a decir por qué? Porque hay urna electrónica en Venezuela. Entonces tú sabes que llega la información inmediatamente. De hecho, Venezuela fue declarada la democracia más efectiva del mundo, precisamente por el Centro Carter, que es el observador internacional más importante del mundo, ¿sí? Independiente. Pero también aquí han dicho que somos democráticos, el mismo Centro Carter. No, pero no a esos niveles. En la elección de Fox y o sea... No, ahí hubo muchos señalamientos, ¿eh? ¿De Carter? Sí, claro, de Carter, sí. En la de Calderón, sí. Sí, por supuesto. En la de Calderón, sí. En la elección precisamente que ha sido más señalada, que es la de Calderón. Sí. No, Carter está reconocida como el Centro Carter como el más serio de todos los organismos de observación internacional. Entonces, en Venezuela tenemos varias cosas. Primero, tenemos un sistema electoral que es prácticamente el mejor del mundo, según el propio Carter, y otro tipo de observadores internacionales, que se sometió a prueba precisamente porque fue cuestionada la elección por lo cerrado, buscando de alguna manera algún hueco la oposición de la derecha. No lograron demostrar ni mucho menos nada. Se recontaron y se abrieron todas las urnas que fueron necesarias, no hubo ninguna irregularidad, pero no es el único caso. Es decir, Venezuela lleva al hilo 5 elecciones que gana lo que podríamos decir el bolivarianismo, ¿sí? Es decir, Chávez gana 4 elecciones, en 2008, 2000, 2004, en 98, 2000, 2004, 2008 y 2012. Y en 13, a la muerte de Chávez, apenas no duró unos cuantos meses, vuelve a ganar Maduro, ¿sí? Esto está teniendo un impacto en toda esta región. Hay quien habla bajo esta lógica de la seguridad norteamericana, del control del mundo, ¿verdad? Del efecto dominó. Entonces, bueno, tenemos un Evo Morales que gana 3 elecciones, un Correa que gana 3 elecciones, un Frente Amplio donde va Tabaré, Mujica y otra vez Tabaré, o sea, vuelve a ganar el Frente Amplio. Es decir, la izquierda está ganando, Lula 2 veces, la señora la Argentina Dilma 2 veces, luego los Kirchner 3 veces. Es decir, estamos viviendo un proceso en el que la gente está votando por proyectos anti-hegemónicos, en contra de la hegemonía norteamericana. Y Obama, por otro lado, que representaba aparentemente una opción diferente a la continuidad de la política hegemónica del imperialista norteamericana, pues dejó ver muy claro que corresponde a esto, ¿no? Hay que recordar esa frase del excepcionalismo que colocó a Estados Unidos como una institución por encima del mundo, por encima de todas las naciones, donde los norteamericanos, no importa, ahí no es un asunto racial, sino de nacionalidad, están por encima de todos nosotros. Ya Bush se había negado, por ejemplo, a que ellos formaran parte del Tribunal Penal Internacional. Entonces ellos pueden cometer cualquier crimen del mundo y no van a ser procesados, pero ellos sí pueden llevar a cualquier otro que consideren criminal a estos tribunales, en la Haya, por ejemplo. Obama además dice, bueno, pues nosotros somos excepcionales y por tanto vamos a controlar el mundo y vamos a poner las reglas. No hay Consejo de Seguridad, no hay Naciones Unidas que nos ponga el alto, porque nosotros somos los que decimos que está bien, que está mal y que consideramos democrático y que no. Bueno, entonces, el Consejo de Seguridad no le pone el alto a nadie, ¿no? Bueno, a nadie, con el veto, con esta lógica de que con uno vetos, que vete, ¿no? Sí, pues, o sea, pero se supone, por lo menos, que el principio internacional implicaría que las sanciones solamente las puede establecer el Consejo de Seguridad. Ellos deberían. Así es. Exactamente. Rusia, por ejemplo, no impone sanciones a nadie, las busca que se impongan desde el Consejo de Seguridad, y ha participado en este tipo de acciones de carácter colectivo. En el caso de Obama, no, él decide cuáles sanciones imponer y a quiénes. Por un lado tiene verdaderas dictaduras absolutistas a través de las monarquías, por ejemplo, del Golfo Pérsico. Hay que recordar, ahorita todavía hay un pobre bloguero, un pobre periodista que está siendo azotado cada determinado tiempo, porque son 1000 azotes los que va a tener aparte de cárcel. Y bueno, cada vez que lo dejan medio moribundo lo recuperan para seguir luego y hacer que se recupere con los azotes, ¿no? Han quemado gente, perdón, han ahorcado gente acusada de brujería, etcétera, pero como es el aliado de Obama, nadie se preocupa por eso. En Estados Unidos, pues hablamos la vez pasada, la discriminación tan grande que hay hacia los mexicanos. Doctor, déjame hacerte una pregunta, porque el número 2 de Venezuela dijo,
preveo ataques militares. Exacto. Entonces, ¿tú los prevés? ¿Tú crees que Estados Unidos, Obama va a que... tomar una acción? Porque sería electoral completamente, con la elección encima. Atacar a un país sería para fortalecerse. En Estados Unidos ganan elecciones cuando invaden. Sí, y no solo eso. Acuérdate también que vienen elecciones de la oposición. Hay que recordar lo que pasó en Nicaragua. Nicaragua, los sandinistas estaban muy sólidos. Habían derrotado una dictadura. Iban a un proceso electoral y Estados Unidos inicia una guerra no reconocida, porque no pasa por el Congreso, y prácticamente asusta al pueblo y terminan votando contra los sandinistas, a la ocasión en que el actual presidente Ortega, que sabe muy bien lo que puede pasar, ya condenó precisamente esta declaración de Obama, significa. Es decir, aquí incluso yo no descartaría que mañana o pasado mañana encontremos nuevamente una falsa bandera, como suelen usarla, un atentado contra la embajada norteamericana en Caracas, por ejemplo, provocada por la propia CIA o por algunos de los... O la de Canadá, o la de Gran Bretaña, o sea, sí, claro. Alguna acción militar. No necesariamente una ocupación, porque es muy difícil una invasión, pero sí... la muerte de un camión de americanos que curiosamente estaban paseando por Caracas. Sí, una cosa así, entonces después van a tomar represalias, como dicen ellos, la protección humanitaria, y bueno, van a terminar tratando de destruir el país como lo hicieron en Libia. Lo que pasa es que esta vez se encuentran con un muro de contención con toda América Latina, o por lo menos el grueso de América Latina. Esperemos que esta vez México no juegue ese lamentable papel de México no se ha manifestado, ¿verdad? No se ha manifestado, y hay que recordar que precisamente cuando Chávez revienta el proyecto de Bush del Tratado de las Américas, y pone en evidencia de los intereses de Bush, precisamente en Argentina, sale Fox a defenderlo, ¿no? Como perrito faldero. Esperemos que México no haga ese papel y que se sume a Nicaragua, a Bolivia, Ecuador y al resto de América Latina en la defensa de Venezuela, que es la defensa de la independencia y la soberanía latinoamericana. De la gestión de Jorge Castañeda se pueden decir muchas cosas como secretario de Relaciones Exteriores, pero cuando derrocaron, al hijo, cuando derrocaron a Chávez por el golpe de Estado, México condenó el golpe de Estado. Y Jorge Castañeda fue, con todo lo que odió a Chávez y lo que dijo, etcétera, había esta institución. Hoy no se ve. No se ve, no ha habido ningún, y está complicado. Vamos a regresar a la báscula en un minuto. Estamos en la báscula del peso de las ideas. Gracias. La báscula, el peso de las ideas. Vamos a tener que cortar a Interpol en esta excelente selección musical de Sol Pérez Ballín, como todos los días en la báscula, pero acaba hace escaso, no llega una hora, de ser aprobado por las 2/3 partes del Senado de la República el nombramiento de Eduardo Medina Mora como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vale destacar que la oposición, ya no sé cuál de las oposiciones, porque está, pero bueno, un grupo de senadores, 2 senadores presentaron 2 iniciativas para votar si los candidatos tenían los requisitos para poder ser votados. Fueron rechazadas a su análisis y votación las mismas. Se procedió a hubo 8 senadores que hablaron en contra de las nominaciones y 2 a favor de las nominaciones, y posteriormente se dio la votación y bueno, 88 contra 15, 88 contra 6, una cosa abrumadora, donde queda claro que bueno, pues había un pacto político entre los miembros del Pacto por México, PAN, PRD y PRI. No, PRD no. Una parte del PRD sí. El presidente del Senado. Sí, básicamente, básicamente el grueso de ese es PAN, PRI, PANAL y Verde. Y una fracción verde, pero bueno, tenemos ministro de la Suprema, nuevo ministro, muy criticado, con un historial que no le gusta a muchos
organizaciones civiles, organizaciones por los derechos humanos, organizaciones por la libertad sexual, de los derechos reproductivos. Ay, se le juntaron al nuevo, nunca había habido un nombramiento de un ministro tan cuestionado. Así es. Mira, incluso aquí hay una cuestión que me parece muy importante, colegios de abogados se estuvieron manifestando en contra, pero lo más importante es que lo que sería así como la coalición de magistrados de la Suprema Corte, es decir, el esqueleto del Poder Judicial, que nunca se había manifestado de esta manera, se opuso, se manifestó en contra. En el periodo de una semana se reunieron más de 53,000 firmas en contra de la elección de este señor. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que significa la elección de este señor? Significa que estamos volviendo, por un lado, a la partidización de la Suprema Corte, que de por sí ha jugado un papel bastante subordinado a las políticas del Ejecutivo, que si bien durante el gobierno de Zedillo se buscó que tuviera una cierta independencia, fue consecrado el Consejo, de la Judicatura, y bueno, pues, se le dio atribuciones precisamente en materia electoral, cuando Zedillo impulsó lo que podría ser como la gran reforma electoral del 96, y sin embargo vemos que hay un gran retroceso en ese sentido. Llega un personaje que tiene una trayectoria dentro del Poder Ejecutivo, en la contraparte, por decirlo así, es decir, la Procuración de Justicia, con señalamientos muy graves en materia de violación de derechos humanos. Está señalado en varios casos, no voy a abundar, pero bueno, hay que recordar simplemente a Tenco, y las mujeres que fueron también encarceladas injustamente, y otra serie de señalamientos. Está señalado también por la utilización anteriormente de ser procurador del CINSEM para espionaje político, ¿sí? Está señalado también... Espía. Policía espía en el CISEN, policía en la Secretaría de Seguridad Pública. Así es. Policía en el Ministerio Público en la Procuraduría. Sí, ¿no? Sí. O sea... además con una cuestión que es muy delicada, que diríamos así, es motivo incluso de que pueda ser en su momento acusado de traición a la patria. Él estuvo enterado de una acción que violó la soberanía de manera brutal, que fue la famosa acción que hizo Estados Unidos de Rápido y Furioso, de transporte de armas de alto poder para el crimen organizado en México, con el supuesto de que iban a seguir en la pista, ¿no? Realmente esas armas se utilizaron para matar no solo mexicanos, sino hasta policías gringos, policías mexicanos, ciudadanos mexicanos, y aquí mismo policías que habían entrado también de manera irregular en nuestro territorio. Fue por lo que se armó el escándalo, ¿no? Cuando fueron balaceados. Bueno, en este asunto él estuvo implicado, negó haber estado implicado, pero después se dieron a conocer precisamente, porque en Estados Unidos hicieron la investigación al respecto, que había sido comunicado y que había habido alguna autorización de su parte para este tipo de... Sí, de acción, al menos, ¿no? Omisión, ¿no? Uno de sus subsecretarios estuvo enterado, o sea, no hay documentos, pero él, al ser responsable del área, pues de alguna forma es responsable de las actividades de sus subordinados. Sí, ¿no? claro, y además, y la nota dice, es decir, los documentos del Congreso norteamericano que tienen acceso o que investigan esta situación, es que en la Procuraduría estaba enterada, ¿no? Es decir, en este caso, pues la Procuraduría tendría que estar enterado. Entonces, es un personaje, digamos, que tiene tras de sí un pasado muy oscuro, digamos, para llegar a ministro, y que además, bueno, pues es compadre del presidente. Y lo que todo compadre del anterior presidente. También del anterior presidente. Así es, de Fox, Calderón y de Peña. Y ahora con Peña. Sí. Y lo más lamentable es que, bueno, esto se está manejando ahora precisamente como un pacto en el cual ya entraría próximamente, ya se ha visto por ahí algún nombre, otro más para el PRI, como que es campechaneado, ¿verdad? Y un tercero que sería para el PAN, porque va a haber otras dos jubilaciones próximas, ¿no? Sí. Entonces me parece que eso es terrible, pues estamos volviendo a poner al Poder Judicial a los pies del Poder Ejecutivo. Tenemos con el pacto del Poder Legislativo. Exacto, tenemos un Poder Legislativo que ya está sometido, que además por la estructura que se dio el PRI, ha puesto al presidente por encima como líder del partido, y por encima de sus propios correligionarios dentro del Poder Legislativo, de manera que estamos volviendo a la estructura hipertrofiada de un Poder Judicial prácticamente cuasi absolutista. Parcial.
parcial, sí. Con un gran control de los otros dos poderes, y bueno, pues entonces, ¿de qué estaríamos hablando, no? Sí. Si se trata de que a través de esto se esté protegiendo el presidente Peña Nieto para evitar ser, con su salida, señalado por todos los asuntos que ahora se han conocido de corrupción, por los crímenes que se han señalado de Estado, o incluso por la posibilidad de que sea acusado de traición a la patria, que es una de las causas por las que puede ser acusado a raíz de la reforma energética. Claro. Es decir, yo pienso que todas estas acciones están orientadas no solo al presente, sino al futuro. Sobre todo al futuro. Ahora, el tema es, todo es legal. En este país, país, la verdad es que se cuidan las formas y no importa el fondo. Sí. Hay que recordar que hubo un golpe de Estado, es quizás el único país en donde hubo un golpe de Estado, como el golpe de Estado de Victoriano Huerta, que fue impecablemente legal. ¿Sí? Impecablemente legal. Eso sí, se mató a presidente Madero, se mató a Pino Suárez, pero se obtuvo su renuncia, se envió al Congreso, el Congreso la aprobó, entró el sustituto legal, que era el secretario de Relaciones, el secretario de Relaciones en 40 minutos nombra a Victoriano Huerta, secretario de Gobernación, que es el cuarto en sucesión, y entra como presidente, reconocido por el Congreso y reconocido institucionalmente, ¿sí? Es decir, como dicen los priistas, repitiendo a Reyes Heroles, en México la forma es fondo, y entonces hay que cuidar la forma, no importa que seamos un golpe de Estado, porque mientras cuidemos la legalidad, sí. Y en este caso es la forma de formalidad, es la legal, forma de entender el Estado de Derecho, ¿no? Así es, esta es la forma de derecho en México, y por eso luego se espantan cuando les dice es un país que viola sistemáticamente los derechos humanos, como se lo acaba de decir la ONU, y dicen no, porque formalmente no los violamos. Ajá. Claro, no tenemos ningún policía por torturador en la cárcel, cuando quizás deberían estar todos, ¿no? Sí. Bueno, ese es otro tema. Vamos a regresar a la báscula, el peso de las ideas en un minuto, y vamos a hablar de Hipólito Mora, que fue liberado, que fue detenido, que fue liberado y que ahora, entre otras cosas, busca ser candidato de Movimiento Ciudadano plurinominal a diputado. Esperemos, y ahorita vamos a ver qué es lo que está haciendo y quién fue Hipólito Mora. Regresamos en un minuto a la báscula, el peso de las ideas. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula en este último bloque. La báscula, el peso de las ideas. Estamos con el doctor Jaime Tamayo en Martes de la Otra Versión. Y bueno, Hipólito Mora, uno de los dos padres fundadores de las autodefensas michoacanas. El otro era el doctor Mireles. Gente que, bueno, por lo menos la narrativa popular que se construyó es que estaban hartos del narcotráfico, hartos de las peleas entre los Zetas, Cártel del Golfo, Caballeros Templarios y demás, y decidieron armarse para autodefenderse. Esa es la narrativa popular. Posteriormente, pues viene todo un ataque del Estado por diferentes vías, inteligencia, etcétera, los hacen pelearse, los desarman, los hacen policías, les dan armas legales, hasta que llega un momento en que, pues defendiéndose, como dijo el juez, lo liberan y detienen a Hipólito Mora porque hubo un enfrentamiento entre guardias armados por el Estado, de ellos mismos de autodefensas, y un grupo de narcotraficantes. Mueren 9 o 10, ya no me acuerdo, 11, incluyendo el hijo de Hipólito, y lo detienen, y el juez dice, a ver, pero eso fue defensa propia, ¿sí? Y sale. Y entonces hoy tenemos a Hipólito Mora afuera diciendo, entre una de las cosas que creo que ponen en jaque el tema, es que dice que el comisario, el comisionado Castillo le pidió que reventara a su compadre Mireles. Sí, bueno, aquí hay que hacer varias precisiones. Salió Hipólito Mora precisamente con el argumento de que fue una acción de defensa propia, lo cual es indudable, pues el hijo fue el primero que cayó. Pero el problema es que el juez acaba de liberar también hace unos minutos también al grupo contrario, al llamado americano, al americano. Torres, que sí venía de grupos de narcotraficantes.
originalmente, él sí estuvo implicado con grupos de narcotraficantes. El caso de Hipólito Mora es un agricultor que, como muchos agricultores de la región, se vio sometido a la extorsión de los caballeros templarios, anteriormente llamados La Familia, etcétera, y anteriormente de origen con los Zetas precisamente, y que conjuntamente con otros ciudadanos de la región se armaron y empezaron a hacer frente porque el Estado no tenía la capacidad o la posibilidad o el interés de defender la vida y las propiedades ni los derechos de los ciudadanos, ¿no? Sí. El Estado estaba creando este vacío que permitió que hubiera una sobreposición, digamos, de un poder del crimen organizado, y los ciudadanos se organizaron para defenderse. En el caso de Hipólito Mora, la detención que se da en esta ocasión, él ya armado precisamente como una especie de guardia estatal. Guardias rurales les llamaban. O sea, permiso para portar armas. Eran la policía del Estado, del gobierno federal, sí, del gobierno federal, para poner orden. Así es. Se da este enfrentamiento con la gente del americano, con el que ya tenía viejas rencillas, precisamente porque anteriormente había pertenecido a un cártel, y hay una cantidad de muertos, pero en realidad, digamos, él es liberado, pero el que no ha sido liberado, y me parece mucho más grave, es Mireles. Mireles es un médico que le tocó atender a una cantidad de niñas violadas, embarazadas por los narcotraficantes, y eso lo lleva a asumir la función que no asumía el Estado, ¿sí? Y es el gran impulsor del movimiento de autodefensas. Esta es una vieja práctica en el país. Cuando se ven agredidos comunidades o pueblos, se forman grupos de autodefensa, y si el Estado es incapaz de resolverlo, bueno, pues ellos actúan. En Guerrero esto fue muy común y dio luego origen a la guerrilla, ¿sí? De Lucio Cabañas, por ejemplo, en concreto. Pero en el caso de Michoacán era ni siquiera contra los caciques o los gobernadores atravilarios y violadores de los derechos, sino contra el crimen organizado, que el Estado no estaba actuando. En este caso, pues, el Hipólito Mora sí es importante que haya sido liberado, pero creo que más importante es que se libere a Mireles. Y se quiso implicar a Hipólito Mora en señalamientos contra Mireles, porque Mireles representa como lo más limpio y lo más representativo, digamos, de este modelo de autodefensas, que precisamente pusieron en evidencia la ineficiencia, la corrupción incluso, que se da en entramados del propio Estado mexicano, ¿no? Entonces, en vez de precisamente aprovechar esa experiencia de la sociedad civil y de incorporarla realmente y darle los espacios para que pudiera continuar en la defensa de la sociedad, se dedicaron a reprimirlos como si fueran los mismos del otro lado, es decir, si fueran los mismos delincuentes. Otra vez con el argumento de la legalidad, ¿no? Exactamente. Es el argumento de la legalidad. Los narcotraficantes rompen el Estado la legalidad, perdón, rompen la ley por el crimen, por delitos contra la salud, y las autodefensas por portación de armas. Los dos eran delincuentes para el Estado. Así es. Eso me parece pues muy lamentable, ¿no? Yo llegué a decir alguna vez, me parece que si se quiere dar un golpe de timón, habría que enviar a Murillo Karam al asilo, que estaba muy cansado. No sé por qué lo mandan ahora a Agricultura, pobre Agricultura, ¿verdad? A Reforma Agraria. Reforma Agraria. No, sí. Bueno, creo que ya no es Reforma. Ya no, se llama Sedatu. Algo así. Sí, porque ya no hay Reforma Agraria. Y mandan pues a la hermana del vicepresidente de Televisa, que inmediatamente ratifica prácticamente las acciones de Murillo, ¿no? Si se quiere dar un golpe de timón, pues habría que haber puesto a Mireles en la Procuraduría. Es decir, dársela a un ciudadano que no tiene más interés que buscar precisamente establecer el Estado de Derecho que no existe en México, a partir de defender los derechos de los ciudadanos frente al crimen organizado. Sí, pues está el tema de la legalidad, entonces, otra vez, ¿no? Porque necesitas ser abogado, eres el abogado de la nación, no solo para los términos penales, sino representa a las naciones. Pero sí entiendo la lógica. Es un decir, ¿no? Es decir, buscar un personaje que representara esto, ¿no? Entiendo. Básicamente. Y lo que hacen es pues darle continuidad a lo que venía haciendo Murillo. Me parece que en este sentido es fundamental precisamente recuperar la libertad de Mireles. Qué bueno que Hipólito está señalando precisamente, que Hipólito Mora está señalando cómo se le quiso chantajear por parte de Castillo, que tuvo un papel
en algunas cuestiones pues importante en la persecución del crimen, pero en otras cuestiones bastante nefasto incluso contra la propia sociedad michoacana. Ese enfrentamiento me parece que en Morelia, donde hubo una gran cantidad de muertos, que prácticamente fue por lo que salió del Estado, etcétera, y la persecución contra los autodefensas, ¿no? Y bueno, pues no garantizó finalmente pues que los que estaban defendiéndose pudieran continuar su vida ordinaria y común en Michoacán. ¿Qué opinas, doctor, de la candidatura que le ofrece el Movimiento Ciudadano? Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, Movimiento Ciudadano me parece una actitud muy oportunista. Hipólito Mora es una figura muy reconocida por los michoacanos, seguramente obtendría muchos votos. Lo mandan a un lugar muy lejano, lo mandan al 5º lugar de la lista plurinominal. Bueno, no sé dónde van a sacar tantos votos. De hecho, sabemos por las estadísticas que hay en estos momentos, que las encuestas que se han hecho, Movimiento Ciudadano parece que a nivel nacional se encuentra alrededor del 3% de la votación. Es decir, está en el límite del registro. Si no alcanza el registro, no alcanza ningún diputado, aun cuando en una plurinominal, perdón, a una circunscripción tuviera los suficientes para entrar de diputados. Si no tiene el registro, no va a lograr ninguno. Por otro lado, me parece que Hipólito Mora, bueno, probablemente le pueda interesar tener un espacio de esa naturaleza para utilizarlo como un foro, como una tribuna, pero por otro lado él mismo ha señalado el asunto de la corrupción de los políticos, que le causa cierta asco, Déjame mencionar la frase: está en duda mi llegada a la política porque los legisladores son, entre comillas, una bola de rateros. Eso dijo Hipólito Mora. Así es. Entonces, en ese sentido, bueno, pues habría que ver si él está dispuesto a aceptar una candidatura de esta naturaleza, ¿no? Hemos visto cómo Movimiento Ciudadano pues, se ha esmerado por buscar candidatos que le aporten alguna votación y le permitan salvar su registro. Pero creo que más allá de la candidatura, él podría tener más de algún ofrecimiento en un momento dado. Lo importante es que él se convierta, junto con Mireles, en un organizador de la sociedad civil. Es más, me parecería más importante que se mantenga como un líder social que como un diputado. ¿Hay condiciones ahora que detuvieron a la tuta para que lo hagan? ¿O su vida sigue en peligro? Porque es el argumento. Ellos dicen, no podemos hacerlo, tenemos que estar armados porque nos matan. Sí, así es. Bueno, ahí yo no te podría decir, no tengo idea de cuál es la situación real del crimen organizado en Michoacán. Seguramente quedan células por ahí, etcétera, y seguramente, bueno, también venganzas personales, aire, etcétera. Pero lo más importante es que él es un organizador social y que esta experiencia pues puede ser aprovechada en la medida en que realmente se le permita y se le dé la protección que requiere en su momento, ¿no? Claro. Me parece que esta es, digamos, la gran función que puede cumplir. Si es a través de un partido y a través de una candidatura, bueno, siempre y cuando esto lo mantenga sus vínculos con la sociedad y lo mantenga digamos, no limitado, no entregado a las posiciones de un partido, pues creo que podrá cumplir una función importante. Perfecto. Doctor, nos tenemos que ir. Hoy fue martes de la otra versión en La Báscula, el peso de las ideas, sin lugar a dudas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Gracias, doctor, nos vemos el martes que viene. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas.